Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y como ya habrán visto por el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha causado furor en las redes sociales y ha hecho suspirar a más de una persona. Prepárense para hablar de amor, de secretos revelados y de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, hoy vamos a desentrañar la supuesta confesión de amor de Can Yaman a Demet Özdemir, y cómo esto ha inundado las redes con mensajes románticos y especulaciones. Esto promete ser un vídeo lleno de chismes, análisis y, por supuesto, mucho corazón. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, o lo que sea que les guste para acompañar este vídeo, y acompáñenme en esta aventura. Pero antes de que empecemos, y no me cansaré de decirlo, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Además me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para quienes no estén familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes del firmamento de las telenovelas turcas. Han protagonizado juntos Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, o El Pájaro Madrugador, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y su romance en la ficción alimentó rumores sobre una posible relación en la vida real. Pero ¿por qué este tema está generando tanta expectación ahora? Pues bien, todo comenzó con una serie de eventos y, digamos, indirectas que han avivado las llamas de la especulación. Rumores, fotos sospechosas, declaraciones ambiguas, todo ha contribuido a que los fans de ambos actores, y del Ship *Kandem *, así se conoce la pareja sentimental formada por Can y Demet, se volvieran locos en redes sociales. La chispa inicial se encendió con una serie de mensajes en redes sociales que, supuestamente, provienen del mismo Can Yaman. Estos mensajes, cargados de romanticismo y admiración, hablaban de una persona especial, de sentimientos profundos y de un amor que parecía imposible de ocultar. Palabras como amor a primera vista, mi musa y la dueña de mi corazón, inundaron los comentarios y las publicaciones de ambos actores, y la ola de especulaciones no se hizo esperar. Ahora bien, ¿qué tan creíbles son estas confesiones? Y aquí es donde la historia se pone interesante. Es fundamental entender que en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las celebridades, es difícil discernir la verdad absoluta. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten una conexión directa con los fans, pero por otro, son terreno fértil para la desinformación, los rumores y las noticias falsas. En este caso, la autenticidad de los mensajes de Can Yaman es el punto clave. ¿Fueron realmente escritos por él? ¿Fueron filtrados de una conversación privada? ¿O son el resultado de un hábil montaje o una campaña de marketing? Estas son preguntas que lamentablemente no podemos responder con certeza. Lo que sí sabemos es que los mensajes generaron un impacto enorme y despertaron la curiosidad de miles de personas. *** Profundizando en los detalles, un análisis más detallado de los mensajes y las redes sociales ***. Para comprender mejor la magnitud de este fenómeno, vamos a analizar más de cerca los mensajes que supuestamente provinieron de Can Yaman. ¿Qué decía exactamente? ¿Dónde se publicaron? ¿Y cómo reaccionaron los fans ante cada uno de ellos? Según los reportes, los mensajes aparecieron en diferentes plataformas, incluyendo mensajes directos de Instagram, comentarios en publicaciones y, en algunos casos, incluso se rumorea que fueron compartidos en cuentas privadas. Las palabras utilizadas eran consistentemente románticas y apasionadas, describiendo a la destinataria como una persona excepcional y la fuente de su inspiración. Algunos de los fragmentos más destacados incluyen frases como: ***cada vez que te veo, mi corazón late más fuerte. ***eres la estrella que ilumina mi camino. ***no puedo dejar de pensar en ti ni un solo momento. ***eres mi sueño hecho realidad. Te amo con toda mi alma. Estas declaraciones, si fueran auténticas, serían el equivalente a una declaración pública de amor, exponiendo la intimidad de Can Yaman a un público global. El hecho de que se hayan publicado en múltiples plataformas y con diferentes niveles de privacidad,
solo aumentó la confusión y las especulaciones sobre su autenticidad. La reacción de los fans fue inmediata y abrumadora. Los comentarios en las publicaciones de ambos actores se inundaron de mensajes de apoyo, deseos de felicidad y por supuesto un sinfín de preguntas. El hashtag #CanDemisReal se convirtió en un grito de guerra, y las redes sociales se inundaron de fan-edits, memes, collages y vídeos que celebraban la posible relación. ¿Pero cómo se crearon estos mensajes? ¿Cómo fue posible que se filtraran o se publicaran? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las posibles teorías. *** Teoría 1. La cuenta hackeada o comprometida ***. Una de las teorías más populares es que la cuenta de Can Yaman fue hackeada o comprometida de alguna manera. En este escenario, un tercero habría tenido acceso a su cuenta y habría publicado los mensajes sin su consentimiento. Esta teoría explicaría por qué Can Yaman no ha confirmado ni negado públicamente la autenticidad de los mensajes. Podría estar esperando a que se resuelva la situación, a que se investigue y se determine quién fue el responsable. *** Teoría 2. Una filtración de mensajes privados ***. Otra posibilidad es que los mensajes fueran parte de una conversación privada entre Can Yaman y Demet Özdemir. En este caso, la filtración podría haber sido accidental o intencional, por parte de uno de los involucrados o de un tercero. Esta teoría explicaría por qué los mensajes son tan personales y emocionales. *** Teoría 3. Una campaña de marketing o relaciones públicas ***. Como mencioné anteriormente, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto forme parte de una estrategia de marketing o relaciones públicas. En el mundo del entretenimiento, las relaciones y los romances a veces se utilizan para generar interés y aumentar la visibilidad de los artistas. Un romance en la vida real, o incluso un rumor bien orquestado, puede ser una herramienta muy efectiva para generar expectación y atraer a nuevos seguidores. *** Teoría 4. El amor genuino ***. Y por supuesto existe la posibilidad de que los mensajes sean auténticos y reflejen los verdaderos sentimientos de Can Yaman hacia Demet Özdemir. La química entre ellos en Erkencikus era innegable y a veces el amor puede surgir entre compañeros de trabajo. La presión mediática, las agendas apretadas y la dificultad de mantener una vida privada en el ojo público son factores que pueden dificultar el desarrollo de una relación, pero eso no significa que sea imposible. *** El papel de los medios y los fans. Un análisis de la presión y la expectación ***. Independientemente de la verdad detrás de las supuestas confesiones, es innegable que la situación ha generado una gran expectación. Los medios de comunicación han prestado especial atención a la situación, publicando noticias, artículos y análisis sobre el tema. Los paparazzi han seguido a los actores, intentando capturar imágenes que confirmen o desmientan los rumores. Los fans por su parte han estado al límite buscando cualquier señal que confirme su esperanza de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Han analizado cada foto, cada comentario, cada gesto, buscando pistas que les den la certeza que tanto anhelan. Esta presión mediática y el fervor de los fans pueden ejercer una gran influencia en la vida de los actores, complicando aún más la situación. *** La reacción de los protagonistas. Un análisis de sus acciones y palabras ***. La forma en que Can Yaman y Demet Özdemir han reaccionado a la situación ha sido clave para mantener la expectación. Ambos han optado por la cautela, evitando declaraciones directas y manteniendo un perfil relativamente bajo. Can Yaman, conocido por su personalidad reservada, ha mantenido un perfil bajo en redes sociales. Sus publicaciones han sido escasas y sus apariciones públicas han sido contadas. Sin embargo, algunos de sus comentarios y gestos han sido interpretados como guiños o indirectas hacia Demet Özdemir, lo que ha mantenido viva la esperanza de sus seguidores. Demet Özdemir, por su parte, ha sido un poco más activa en redes sociales, pero también ha optado por la cautela. Sus publicaciones suelen ser sobre sus proyectos profesionales, y rara vez hace referencia a su vida personal. Sin embargo, algunos de sus seguidores han interpretado ciertas fotos y mensajes como una respuesta sutil a las supuestas confesiones de Can Yaman. La falta de confirmación o negación por parte de ambos actores ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos fans creen que están protegiendo su privacidad y esperando el momento adecuado para hacer pública su relación. Otros creen que están utilizando la situación como una estrategia de marketing para impulsar sus proyectos.
Y otros simplemente creen que no hay nada romántico entre ellos, y que la situación se está exagerando. *** El impacto en las carreras de Can Yaman y de Method Demir ***. Independientemente de la verdad detrás de los rumores, es innegable que la situación ha tenido un impacto en las carreras de Can Yaman y de Method Demir. La atención mediática y el interés de los fans han aumentado considerablemente, lo que puede ser beneficioso para sus proyectos futuros. Can Yaman, que ya era una estrella internacional, ha visto aumentar su popularidad en todo el mundo. Su trabajo en Erkencikus y su atractivo físico lo han convertido en un ícono de la televisión turca. El rumor sobre su posible relación con Method Demir solo ha aumentado su atractivo, y los fans de todo el mundo están esperando ansiosamente sus próximos proyectos. Method Demir, por su parte, también ha experimentado un aumento en su popularidad. Su talento y carisma la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. El rumor sobre su posible relación con Can Yaman solo ha aumentado su visibilidad, y los fans de todo el mundo están deseando verla en nuevos proyectos. *** El futuro de Can Yaman y de Method Demir, ¿qué podemos esperar? ***. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Can Yaman y de Method Demir juntos? ¿Confirmarán su relación? ¿O todo quedará en un rumor? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos esperar es que la atención mediática y el interés de los fans seguirán siendo altos. Los medios de comunicación seguirán informando sobre el tema, y los fans seguirán analizando cada foto, cada comentario, cada gesto. Es posible que Can Yaman y de Method Demir decidan mantener su relación en privado, protegiendo su privacidad de la presión mediática. También es posible que decidan hacer pública su relación, compartiendo su felicidad con el mundo. Y por supuesto existe la posibilidad de que todo se desvanezca, y que la situación se olvide con el tiempo. Lo que sí es seguro es que la historia de Can Yaman y de Method Demir seguirá siendo un tema de conversación en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Su química en Erkencikus, los rumores sobre su posible relación y la expectación de los fans han creado un fenómeno que ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. *** Conclusión, reflexiones finales y la importancia del respeto ***. En conclusión, la supuesta confesión de amor de Can Yaman a Method Demir ha sido un tema que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha mantenido a los fans en vilo. La autenticidad de los mensajes es cuestionable, pero el impacto que han tenido es innegable. La historia sigue abierta, y solo el tiempo dirá si este amor es real o si todo ha sido parte de una estrategia. Es importante recordar que independientemente de la verdad detrás de los rumores, Can Yaman y de Method Demir son seres humanos, y merecen respeto por su privacidad y sus decisiones. No debemos presionarles para que confirmen o nieguen su relación, y debemos respetar su derecho a mantener su vida personal en privado si así lo desean. Las redes sociales son un terreno fértil para la especulación, los rumores y las noticias falsas. Debemos ser críticos con la información que encontramos en línea, y debemos ser conscientes de que no todo lo que se publica es necesariamente cierto. Es importante disfrutar de las telenovelas turcas, admirar el talento de los actores y disfrutar de los romances en la ficción. Pero también es importante recordar que la vida real es diferente a la ficción, y que debemos respetar la privacidad y las decisiones de los actores. Y ahora, para cerrar, me gustaría agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del romance y los chismes de las telenovelas turcas. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Method Demir están juntos? ¿O creen que todo es parte de una estrategia? Me encantaría leer sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Activen también la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ***, un llamado a la comunidad, compartiendo teorías y reflexiones ***. Ahora que hemos analizado todos los aspectos de este fenómeno, me gustaría abrir un espacio para la comunidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué teorías tienen sobre la autenticidad de los mensajes y la posible relación entre Can Yaman y Method Demir?
En los comentarios me encantaría que compartieran sus pensamientos, teorías y reflexiones. ¿Creen que hay amor verdadero? ¿O creen que todo es una estrategia de marketing? ¿Qué creen que sucederá en el futuro? También me gustaría recordarles la importancia del respeto y la empatía. Independientemente de sus creencias, es fundamental que tratemos a Can Yaman y Demet Özdemir con respeto, y que respetemos su privacidad y sus decisiones. Este es un espacio para compartir ideas, debatir y disfrutar de nuestra pasión por las telenovelas turcas. No duden en participar y compartir sus opiniones. *** Más allá del romance, la importancia de la salud mental en el mundo de las celebridades ***. Si bien es fascinante explorar los rumores y las especulaciones sobre la vida personal de las celebridades, es importante recordar que estos individuos también son vulnerables a la presión mediática y a las consecuencias de la exposición constante. La salud mental de los famosos es un tema crucial que a menudo se pasa por alto en medio del frenesí del entretenimiento. La presión por mantener una imagen perfecta, las críticas en las redes sociales y la constante vigilancia de los paparazzi pueden tener un impacto negativo en la salud mental de las celebridades. Es fundamental que la sociedad sea consciente de estos desafíos y que ofrezca apoyo y comprensión a aquellos que los enfrentan. En este sentido, es importante que los fans sean respetuosos con la privacidad de los famosos y que eviten comentarios ofensivos o acosadores en las redes sociales. También es importante que los medios de comunicación sean responsables en su cobertura, evitando la publicación de información falsa o sensacionalista. La salud mental es un tema serio, y todos debemos contribuir a crear un ambiente más compasivo y comprensivo para las celebridades. *** Celebrando el talento, reconociendo el éxito profesional de Can Yaman y Demet Özdemir ***. Más allá de los rumores sobre su vida personal, es importante reconocer el talento y el éxito profesional de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores han demostrado su valía en la industria del entretenimiento turco, y han conquistado a audiencias de todo el mundo con sus actuaciones. Can Yaman es conocido por su carisma, su atractivo físico y su versatilidad. Ha protagonizado varias telenovelas exitosas, y ha ganado numerosos premios por su trabajo. Es un actor dedicado y apasionado, y su trabajo ha sido elogiado por la crítica y el público. Demet Özdemir es conocida por su belleza, su talento y su profesionalismo. Ha protagonizado varias telenovelas exitosas, y ha ganado numerosos premios por su trabajo. Es una actriz versátil y talentosa, y su trabajo ha sido elogiado por la crítica y el público. Es importante celebrar el éxito profesional de Can Yaman y Demet Özdemir, y apoyar sus futuros proyectos. *** Un mensaje final, la magia de las telenovelas turcas ***. Las telenovelas turcas han conquistado el mundo, y han cautivado a audiencias de todas las edades y culturas. Sus historias apasionantes, sus personajes entrañables y sus paisajes impresionantes han creado un fenómeno global. Las telenovelas turcas nos transportan a mundos lejanos, nos hacen reír, llorar y suspirar. Nos conectan con nuestras emociones más profundas y nos recuerdan la importancia del amor, la amistad y la familia. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, ya sea real o ficticia, es solo un ejemplo más de la magia de las telenovelas turcas. Nos han regalado una historia de amor en la pantalla, y nos han hecho creer en la posibilidad del romance y la felicidad. Sigamos disfrutando de las telenovelas turcas, y sigamos celebrando el talento y la pasión de los actores y actrices que nos regalan estas historias inolvidables. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.